El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 27 al versículo 34. Hermanos, dice así la palabra inspirada e inerrante de nuestro Dios. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Amén. Esta es la palabra del Señor. En la cruz. En la cruz, todos pensaban haber derrotado a Cristo. En la cruz todos pensaban que lo habían derrotado. Pero no sabían, hermanos, que fue justamente en la cruz donde Cristo venció a todos sus enemigos. En la cruz, Cristo venció a sus enemigos. De manera que la cruz nos revela al Cristo victorioso, al Cristo victorioso. Quiera el Señor que la fe de los cristianos el día de hoy sea fortificada, sea más sólida al considerar a su gran conquistador, a su gran vencedor, Jesucristo. Y quieran los pecadores dejar de confiar en aquello que es débil y que no permanece, para confiar en el Cristo vencedor que permanece para siempre. Hermanos, la mejor forma de comenzar este sermón es recordando, es poniéndonos en contexto en donde estamos. Y esto porque muchos recordarán que esta es la continuación del sermón que fue imposible finalizar 2 domingos atrás, el domingo antepasado. Fue imposible terminarlo. Estábamos hablando de cómo es que una vergonzosa cruz glorifica a Cristo. Y empezamos a verlo con la primera razón, porque la cruz de Cristo revela los atributos de Dios. Así que me gustaría dar un pequeño recuento de dónde estamos en contexto, que estamos viendo en el Evangelio de Juan, ya que quizá algunos no estuvieron 2 domingos atrás y me gustaría que tuvieran todo el contexto. Quizá algunos nos visitan por primera vez o las primeras ocasiones, y también me gustaría que pudieran tener todo el contexto. Y hermanos, para ustedes será un refrescar, porque probablemente no recordamos cada punto de una predicación, de esa predicación. Así que déjenme ser muy breve en esto. No pretendo extenderme mucho porque hay mucho material que abordar, pero déjenme recordar el sermón pasado, el contexto. Recuerden que estamos viendo en el versículo 28, Juan capítulo 12, versículo 28, la petición de Cristo. Es lo que estamos meditando cuando dice, Padre,
Padre, glorifica tu nombre. Eso es la petición que estamos considerando. Esta petición Jesús la está haciendo. Jesús está orando al Padre y le está diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Hace esta petición en el contexto de los sufrimientos que está comenzando a experimentar. Porque Él ya está viendo que la cruz se está acercando. De hecho, hermanos, está a 4 días creo que está de padecer la cruz. Entonces, ese pensamiento le ha turbado el alma. Y entonces está consolando su alma por medio de orar, Padre, glorifica tu nombre. Y esa es nuestra pregunta. ¿Cómo Jesús puede pedir eso? ¿Cómo es que Jesús puede pedir que el Padre se glorifique a través de la muerte de Cristo si sería una cruz tan vergonzosa? Y vimos que esto era la misma pregunta de los que escuchaban estas palabras originalmente. Vean el versículo 34 del capítulo 12. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Qué clase de Hijo del Hombre eres tú? ¿Cómo te atreves a decir que el Hijo del Hombre va a ser humillado? No es posible. Y esa es nuestra pregunta que nosotros también estamos intentando responder. ¿Cómo es que el Padre se glorifica en la gran humillación de su Hijo? El Hijo del Hombre era una figura conquistador, pero la cruz de Cristo parece que lo han conquistado, que lo han vencido. Así que no entienden cómo. Nosotros comenzamos a responder esto diciendo, la primera razón, vamos a dar 4, pero la primera razón que dimos fue porque los atributos de Dios brillan en la cruz como en ningún otro lugar. En la creación brillan los atributos de Dios. En la providencia brillan los atributos de Dios. En la liberación del pueblo de Israel de Egipto brillan los atributos de Dios. Pero toda la gloria de Dios se reveló en la cruz de Jesucristo. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo las razones por las cuales la cruz glorifica al Padre. ¿Por qué? Hermanos, esto no es porque simplemente queremos torcer las escrituras y de alguna forma lograr que la cruz glorifique al Padre. No, recuerden que cuando Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre, no es una simple petición de deseo, así como, cuánto desearía que Dios se glorifique en sanar a esta persona y a esta persona. Hermanos, Dios se puede glorificar sanando a tal persona o Dios se puede glorificar no sanándola. Ok, en la cruz, cuando Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre, dice el versículo 28, que una voz del cielo se escuchó diciendo, Hijo, ya lo he glorificado y lo voy a seguir glorificando. O sea, en la cruz voy a seguir glorificando mi nombre. Es por eso que estamos viendo. Nuestra pregunta no es si la cruz glorifica al Padre, porque Jesús oró eso. Y Hebreos dice que ninguna petición de Cristo quedó sin contestar. Aparte, se le confirmó inmediatamente que sí lo glorifica. Nuestra pregunta es simplemente indagar de cómo es que eso sucede. Cómo la cruz humillante y vergonzosa, porque sabemos que fue vergonzosa. La cruz fue humillante. La cruz es el instrumento de tortura más humillante de los tiempos pasados y quizá de toda la historia de la humanidad, donde un hombre era colgado para demostrar lo incapaz que era de salvarse. Claro que era humillante. La pregunta es, ¿cómo le glorifica? En esta exposición me gustaría finalizar la respuesta con las 3 razones últimas, que se nos dan en el versículo 29. Versículo 30 en adelante. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Oh, cuánto deseo que los que están aquí puedan escuchar y puedan entender claramente cómo es que la cruz, cómo es que Jesucristo, el crucificado, es digno de toda la confianza, es digno de toda la fe, es digno del arrepentimiento y la fe. Porque miren esto, cuando Jesús oró, Padre, glorifica tu nombre, y se escucha la voz del cielo y dice, lo he glorificado y lo glorificaré aún, dice el versículo 39 que la gente empezó a preguntarse, ¿qué fue eso? ¿Fue un trueno o fue un ángel? No podían entender. Sus oídos estaban bien, pero sus oídos espirituales no. Como algunos aquí entre nosotros pueden oír bien el sermón, pero no pueden oír bien y creerlo espiritualmente. Cuánto deseo que despierte a algunos a la verdadera fe, al verdadero arrepentimiento. Y que no digan, ¿fue eso un simple rayo? ¿Qué fue eso? Jesús teniendo compasión a esos que pensaban que había sido un trueno o un rayo porque no querían escuchar. Hermanos, ¿por qué les convenía pensar que era un rayo o un ángel? Porque si es Dios, quiere decir que a ese que están rechazando, el Padre no lo rechaza y por lo tanto ellos no lo deben de rechazar. Por eso no les conviene que la voz sea de Dios. Es mejor que sea un trueno. Por eso alguien aquí puede salir diciendo, no, esto no es palabra de Dios, simplemente palabras de hombres. Eso es simplemente lo que un hombre quiere decir. Cuando alguien se incomoda con lo que se predica, cuando alguien se incomoda cuando se habla del pecado, cuando alguien se incomoda cuando se habla de la santidad, cuando alguien se incomoda cuando se habla de los principios bíblicos por los cuales el cristiano debe vivir, no, eso es simplemente cosas de hombres. Eso simplemente es un trueno. No, más bien que veamos por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones que cómo es que esta cruz glorifica al Padre y es digno de toda tu confianza. Y hermanos, esto debe traernos gran consuelo y espero que así sea en esta tarde. Estas tres razones que vamos a ver son el resultado de la cruz. Déjenme explicarlo así. Hay 4 razones por las cuales la cruz glorifica al Padre. La primera es porque revela los atributos de Dios. O sea, la cruz en sí misma glorifica al Padre porque ésta reveló los atributos de Dios. La crean 1,000,000 o la crea una persona, la cruz o la crea nadie. La cruz revela los atributos de Dios y en sí misma es gloriosa. En sí misma es gloriosa. La aprecies o no. Las 3 razones que vamos a ver hoy no son tanto la cruz en sí misma, sino el resultado de la cruz. ¿Por qué la cruz glorifica al Padre? Por los resultados que ésta produjo, por los efectos que ésta produjo. Déjenme explicar esta diferencia que estoy intentando hacer de la siguiente forma. Un pintor puede hacer una obra excelsa. Y la obra en sí misma, la venda o no, la aplaudan o no, la obra va a revelar las habilidades de ese pintor, ¿sí? Bueno, eso es como la cruz en sí misma. La cruz revela la gloria de Dios en sí misma. Pero si el pintor vende su cuadro, entonces los efectos que esta creación le puede traer son más, o sea, agregan a su gloria, por decirlo así. Porque quizá los hombres le aplauden, quizá ahora lo van a exhibir en otro lugar, quizá le va a traer remuneración económica. Ok. La primera razón que acabamos de ver es la cruz en sí misma. Estas 3 son los resultados de la cruz. La cruz produjo ciertos resultados que glorifican al Padre. ¿Cuáles? Estos 3. En primer lugar, la cruz juzgó al mundo. La cruz juzgó al mundo. En segundo lugar, la cruz derrotó al diablo. Y en tercer lugar, la cruz es la atracción
Y por atracción no me refiero como una atracción por ejemplo, una atracción turística, sino una atracción en el estilo de un imán. La cruz es la atracción, atrae como un imán. Sí, me refiero a la cruz es la que atrae a las naciones. Por eso glorifica al Padre, porque juzga al mundo, vence al diablo y atrae a las naciones. Esas son los tres frutos de la cruz de Cristo. 3 frutos de la cruz de Cristo. No son todos. No son todos. Solo son los que tienen nuestro texto. Solo son los que tienen nuestro texto y nos vamos a enfocar en ellos. Estos 3 resultados que se produjeron en la cruz es lo que fue llamado en la iglesia temprana como Christus Victor. Christus Victor. Así que si alguna vez lees nuevamente este pasaje, cuando dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Puedes recordar la enseñanza a través de recordar estas palabras. Este texto enseña lo que fue conocido como Christus Victor. Christus Victor. Cristo victorioso. Así que déjenme resumir lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué la cruz glorifica al Padre? ¿Por qué la cruz glorifica al Padre? Porque en la cruz Cristo venció. Porque en la cruz Cristo es el victorioso. Porque en la cruz Cristo es el que gana, no es el que pierde, es el que vence a sus enemigos. Veamos entonces esto, comenzando con el juicio del mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Pilato pensaba juzgar a Cristo, pero Pilato era juzgado en la cruz. Los fariseos pensaban juzgar a Cristo y haberlo vencido, pero Jesús los juzgaba en el madero. Ahora, este juicio del cual habla nuestro texto no es exactamente el mismo del cual se habla en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 se habla de un juicio en donde Cristo va a levantar a los muertos y les va a dar a cada uno conforme a sus obras. Este juicio es un tanto distinto. ¿Qué es un juicio? Un juicio es la declaración legal de la inocencia o culpabilidad de los hombres. Eso pasó en el madero. ¿Cómo es que Jesús juzgó al mundo en el madero? Lo juzgó por medio de traer a veredicto a los hombres. Jesús trajo un veredicto en la cruz para los hombres. ¿Cuál es el veredicto? Que estos son malos. Ese es el veredicto. Que ellos merecen justamente la condenación. Ese es el veredicto. Déjenme explicarlo con una ilustración, porque puede ser un poco difícil de entender cómo es que en la cruz se juzgó al mundo. Imagina que descubres que alguien en tu empresa te está robando. Bueno, primero imagina que tienes una empresa y después imagina que alguien en tu empresa te está robando. Y entonces decides poner cámaras y dejar el producto que tú sabes que te están tomando, ¿sí? Tú sabes que es cierto producto, no te están robando de todos, te están robando de uno en particular. Y tú cuentas los productos, los acomodas de una forma y por medio de las cámaras te das cuenta y confirmas que en verdad te estaban robando, ¿ok? Ahí ocurrió el juicio. Ahí se firmó su sentencia. En ese momento se le juzgó. Ok. Cuando Jesús estaba en la cruz, se revelaba abiertamente la pecaminosidad de los hombres y que son condenados justamente. Hermanos, ¿por qué? Porque sí es cierto, era el plan soberano que Jesús iba a morir en el Calvario, pero eso no quita la responsabilidad de los hombres y el endurecimiento del corazón de los hombres. O sea, ¿por qué la cruz condena a los hombres, hermanos?
porque estaban crucificando a Dios en la carne. ¿Quieres saber cuán malo es el corazón del hombre? ¿Quieres saber cuán pecaminoso es? ¿Quieres saber cuán corrupto, cuán negro se encuentra? Cuando estuvo en la tierra lo crucificaron a Dios en la carne. Cuando estuvo en la tierra lo colgaron en un madero. Gritaban, crucifícale, crucifícale. Allí se selló su sentencia. Ahí se reveló cuán duro es el corazón, cuán malvado está, cuán corrupto es este. Y hermanos, no solo se demostró cuán corrupto es el corazón de los hombres, se mostró cuán justa es su condena y su sentencia. Cuán justa es su sentencia. Amigo, tu corazón y mi corazón no son distintos a los que crucificaron al Señor Jesucristo. Tu corazón y mi corazón no es distinto al que gritaban, crucifícale, crucifícale. Tenemos el mismo tipo de corazón, por lo tanto, el juicio que está sobre nosotros y viene sobre nosotros si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no te arrepientes, es justo, porque ahí se demostró cuán malo es el corazón del hombre. Los políticos se mueven pensando, las organizaciones se mueven pensando que no, que en el hombre aún hay un poco de bien, que en el hombre aún hay esto, que en el hombre no. ¿Quieres saber cuán malo es el corazón del hombre? Cuando Dios estuvo entre nosotros, lo clavaron en un madero. Se confirma allí no solo lo corrupto del corazón del hombre, pero cuán justa es la condena. Miren lo que dice un autor llamado A.W. Pink. Su probación se había terminado. Su condenación estaba sellada por haber echado fuera al Hijo de Dios. Por haber echado fuera al Hijo de Dios. En la cruz se confirmó. En la cruz se juzgó al mundo diciendo, el veredicto está. Dios es justo al condenar a los hombres. Dios es justo a condenar a los hombres. Su castigo es justo. ¿Por qué? Porque el pecado de los hombres, el corazón de los hombres es tan malo que merecen su castigo eterno. Amigo, el juicio está sellado. No hay hoja atrás. El corazón del hombre ya tiene un veredicto. Está corrupto. Ya no hay otro. Ya no hay otro veredicto. El corazón del hombre está caído. Si no os arrepentís, pereceréis. Dice el Señor. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Porque ya no hay una búsqueda para ver si tu corazón es bueno o no. Para ver si tus obras son buenas o no. Ve la cruz que crucificaron a Dios en la carne. Así de malo es el corazón del hombre. Esto glorificó al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué el juicio que Jesús ejecutó en la cruz glorifica al Padre? Porque ahí se manifestó que Dios es justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. En la cruz, Jesús vindicó al Padre, manifestando que su juicio es bueno y su juicio es justo. En segundo lugar, la segunda razón. En la cruz, Jesús venció al diablo. ¿Cómo es que venció al diablo en la cruz, hermanos? ¿Recuerdan que yo les dije hace 2 semanas que la cruz de Cristo revela los atributos de Dios? Y uno de los atributos de Dios se llama la sabiduría, ¿sí? Hay algo que se llama la omnisciencia de Dios, o sea, Dios lo conoce absolutamente todo. Y hay algo que se llama la sabiduría de Dios. La sabiduría quiere decir que Dios siempre hace, o Dios siempre busca los mejores fines a través de los mejores medios. Eso es la sabiduría de Dios. Busca los mejores fines a través de los mejores medios. Hermanos, esto quiere decir que en la cruz
La sabiduría de Dios se revela, pero ¿a quién se le hubiese ocurrido? ¿A quién se le hubiese ocurrido que Dios vencería a su enemigo? Dios vencería al diablo a través de una cruz. Oh, hermanos, es que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Es que Él es más alto que nosotros. Su sabiduría se revela aquí. En dos aspectos, Cristo venció al diablo en la cruz. En primer lugar, personalmente, y en segundo lugar, como fiador. Como fiador. Ahora, hermanos, no tengo todo el tiempo para hacer una teología de quién es el diablo. Voy a ser muy breve en esto. El diablo es una criatura. El diablo es una criatura. Fue creada en un estado perfecto y ésta se desvirtuó deseando ser igual a Dios, cayó en condenación y ahora es un espíritu malvado bajo la soberanía y, hermanos, a obediencia de Dios. Lo digo porque cuando digo que lo venció no es como si es una lucha entre iguales o algo así. Dios, puedo decir esto con libertad, en un sentido o en un gran sentido o en todo el sentido de la palabra, es el Señor del diablo. Tanto que en Job se nos dice que fue a pedir permiso para ver si podía tocar a su siervo. Lo digo para que no imaginemos luchas como una guerra entre iguales. Pero ciertamente el diablo tiene poder que le es permitido hasta cierto punto por el Señor, pero en la cruz Él lo venció. ¿Por qué digo que lo venció personalmente, hermanos? Porque cuando la segunda persona de la divinidad se hizo hombre, Jesucristo, Él, como nuestro representante, era el heredero de las naciones. Era el heredero de las naciones. Pero ¿cómo podía heredar si su enemigo se encontraba dominando el mundo entero? Por eso se le llama el príncipe de este mundo. Entonces lo tenía que vencer en primer lugar personalmente. Tenía que ganar su reino. Jesús iba a implantar su reino a través de vencer el reino del mismo diablo. Déjenme explicarlo así, hermanos. Satanás trajo caos sobre el mundo y ciertamente este era su reino. Pero cuando Cristo llegó, este reino, el reino de Satanás, comenzó a sufrir. Y Cristo comenzó a dejar al mundo sentado y en su juicio cabal. En la cruz, el reino de Cristo, el reino de vida, se inauguró. Hermanos, ¿por qué en la cruz es cuando Cristo vence a su enemigo? Porque el reino de Cristo es el reino de paz. Y es en la cruz que Cristo obtiene la paz para con los hombres. La cruz es la fuente, la cruz es el agua para construir el reino de Cristo, pues el pecado ha sido juzgado y todo aquel que se acerca a Cristo es librado y entonces puede gozar vida. Miren esto, así como en el huerto del Edén, Adán era como un rey, hermanos. Recuerden, esto lo he enseñado muchas veces y la iglesia debe estar bien apercibida de esto. Adán era más que un jardinero, hermanos, ¿sí? Sí, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Adán era más que un jardinero. Adán estaba en una especie de templo. No vamos a explicar todo esto, lo hemos explicado en otras veces, pero por favor traigan aquí todas estas enseñanzas que hemos dicho con anterioridad. Adán estaba en una especie de templo y el enemigo, hermanos, intentó entrar al templo. ¿Qué debía hacer Satanás? ¿Qué debía hacer Adán? Adán debía detener al enemigo y no permitir que ensuciara este templo santo y sagrado. Pero ¿qué logró? La serpiente lo logró infectar, ok.
Ahora Cristo, el reino de Satanás, lo ha destruido, lo ha conquistado, lo ha derrotado por traer la paz, por traer la paz. Miren esto, hermanos. Este reino de Cristo se empezó a manifestar desde su ministerio terrenal. Jesús se acercó a un hombre que tenía legión dentro de sí mismo. Una posesión demoníaca inimaginable. ¿Y qué hacía el demonio en el hombre? Lo lastimaba, se laceraba. Estaba atado con cadenas y las rompía. Las quebraba esas cadenas. Hermanos, eso es lo que trajo Satanás. Ese es su reino. Él no viene sino para matar y destruir. Eso es lo que ha venido a hacer Satanás. Ha venido a dañar. Eso es lo que logró hacer cuando entró en el jardín del Edén. Ok, Jesús viene y viene para derrumbar ese reino. Viene para aplastarlo. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo va a vencer el reino de Satanás? Dice que le dice a los demonios, salgan. Y le piden permiso. Vean eso, le piden permiso. Una evidencia que Jesucristo es Dios. Le piden permiso y ¿podemos ir a ese hato de cerdos? Vayan. ¿Y cómo deja el hombre? Sentado y en su juicio cabal a los pies de Jesús. Ok. Así es como Cristo comenzó a inaugurar su reino. Pero en la cruz derrotó al diablo por completo. ¿Por qué? Porque ahí inauguró la paz, hermanos. Hermanos, el mundo no solo necesita que se les haga a los demonios de todos los hombres que están endemoniados. El mundo necesita paz con Dios. ¿Qué trajo el diablo? El diablo trajo enemistad. El diablo trajo asperezas. El diablo trajo separación. No podemos tener un reino de Dios. Pero Cristo viene y en la cruz nos da paz. Y por lo tanto Dios se acerca y empieza a inaugurar su reino. Así es como lo vence en primer lugar personalmente. Hermanos, esto nos enseña algo de cómo debe lucir la iglesia. Hermanos, no hay lugar en este mundo que refleje el reino de paz como lo debe hacer la iglesia. Por eso oró Jesús, Padre, que ellos demuestren en su unidad la paz y el amor que hay entre nosotros. Padre, que ellos revelen lo que nosotros tenemos, amor y esa paz y esa comunión. Hermanos, la iglesia es el reino de Cristo, es el reino de paz. Oh, hermanos, cuán cuidadosos debemos ser de no generar pleitos, peleas, divisiones en la iglesia de Cristo, que manifiesten no el reino de paz de Cristo, sino el reino diabólico, el reino del diabolos. Niños, ¿qué significa diabolos? Lo han aprendido en la catequesis. El que divide, el que divide. Cuando una iglesia está dividida, cuando alguien produce chismes, cuando alguien produce calumnias, representa el reino del diablo, el reino del que divide. Pero cuando la iglesia busca la paz, en el vínculo de la paz, esto se produce por el Espíritu, según Efesios 4. Hermanos, Él ha traído el reino de paz y nuestro deber es expandir este reino de paz, guardar la paz en el reino de Cristo y expandirla. ¿A través de qué, hermanos? Hermanos, estamos en una guerra. Hermanos, cuando salimos a las calles a predicar hay una guerra. Es una lucha. Pero nuestra lucha es una lucha de paz, de decir a los hombres, estad en paz con Dios. Eso es como Cristo venció al diablo. Pero en segundo lugar, Cristo venció al diablo como nuestro representante en nuestro lugar. ¿Pueden ver? En primer lugar, para establecer su reino. En segundo lugar, por nosotros. El Padre le dio una herencia según Hebreos capítulo 2, versículo 13. Si tienen sus Biblias, Hebreos 2:13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo,
he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Hebreos 2:13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Pero ¿qué pasó con los hijos que Dios le dio a Cristo? Aquí viene. Estos cayeron en pecado y se sometieron al dominio de Satanás. Entonces vean el versículo 14. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo se hizo hombre para librarnos de aquel que tenía el imperio de la muerte. Hermanos, Cristo nos rescató del diablo. Ahora, en la iglesia temprana o en la iglesia medieval, hubo un debate. La pregunta era, todos entendían que Cristo había pagado en la cruz. La pregunta era, ¿a quién le habían pagado? Porque la Biblia dice que nos libertó del diablo, nos rescató del diablo, pero hermanos, ¿Cristo le pagó al diablo? ¿Qué le debía? No le debía nada. Entonces, ¿cómo es que nos rescata del diablo si no éramos de ellos? Déjenme usar esta ilustración. Y niños, pongan atención porque esta ilustración la podrán entender ustedes si ponen atentos sus oídos. Imaginen que en un reino había un príncipe muy bueno, un rey muy bueno, muy bondadoso. Pero en ese reino, un día, una criatura malvada, una criatura oscura, negra, malvada, con intenciones malas, se metió al reino e intentó robarle al rey sus joyas, intentó robarle al rey su gloria. Y entonces este rey poderoso, porque era bueno este rey, pero también era muy poderoso, agarró a este malvado y lo echó en una prisión obscura. Pero al paso del tiempo, el rey se dio cuenta que esa criatura malvada había contagiado a otros. Y también estaban intentando robar sus joyas y estaban intentando robarle la gloria, su trono y demás. Entonces, noten esto. El rey agarró también esos hombres y los echó al mismo calabozo. Pero cuando ellos estaban en el mismo calabozo, la criatura era más poderosa, era más sabia y convirtió a esos hombres en sus súbditos. Ahora le obedecían a él, ahora hacían los mismos deseos que él. ¿Por qué? Porque en parte eran sus hijos. ¿Por qué? Porque les echó la misma semilla en el corazón que había en él. Los contagió. Es como si les hubiese puesto un poco de su mismo corazón. ¿Cómo liberarlos? ¿Cómo libertarlos? El rey dijo, si se le pagan sus deudas, ya no tendrán por qué estar ahí y entonces los podremos sacar para que ese ya no se domine sobre él y sean libres de esa esclavitud a esa criatura malvada. Hermanos, ¿pueden ver cómo es que somos librados del diablo cuando Cristo muere en la cruz? Cuando Cristo muere en la cruz, no es que le paga al diablo no se le debía nada. Cuando Cristo muere en la cruz, Cristo le paga a su Padre nuestras deudas. Y como ya no tenemos deudas porque Cristo las pagó, podemos ser libertados de ese calabozo. Y por lo tanto, el diablo ya no tiene ningún poder sobre nosotros, porque la razón por la que estábamos bajo su dominio era que teníamos deudas. Una vez que ya no tenemos deudas, ya no estamos bajo su dominio.
El pecado del hombre, dice el puritano Goodwin, el pecado del hombre fue el único fundamento del poder de Satanás. Piensa en esto. El pecado del hombre fue el único fundamento del poder de Satanás, que fue dado por medio del castigo y la maldición. La muerte de Cristo, por lo tanto, paga el precio y rescate por el pecado. Como resultado, cuando Cristo recibe el castigo debido al pecado, el poder de Satanás cae instantáneamente, pues era completamente judicial el poder de Satanás sobre nosotros, y parte de la maldición y castigo se elimina. El puritano John Owen dijo: la sangre de su cruz conquistó y quebrantó el poder del diablo. Él glorifica al Padre. El Hijo glorifica al Padre porque venció al enemigo, hermanos. Porque ahí en la cruz inauguró el reino de paz. Y porque ahí en la cruz libertó a su pueblo. Hermanos, porque para que Dios tenga un reino necesita no solo inaugurar su reino, necesita pueblo en el reino. Y una vez que Cristo inaugura el reino y empieza a despojar, empieza a echar fuera a los demonios y empieza a inaugurar el reino de paz, ahora tiene que rescatar a sus súbditos que Dios les dio. Si están en Hebreos, vamos a leerlo nuevamente y espero que haga más sentido lo que acabo de explicar. Hebreos 2:13. Y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Vean aquí, Dios y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, al servicio del diablo. Por eso Cristo le dice a los fariseos: es verdad, ustedes pertenecen externamente al pacto abrahámico, ustedes son externamente hijos de Abraham, pero su padre en general es el diablo, porque hacen las mismas cosas que él. No han sido libertados plenamente del dominio diabólico. ¿Por qué entonces la cruz glorifica a Cristo? La cruz de Cristo glorifica al Padre. Hermanos, porque ahí no perdía, ahí vencía. Sí, si Cristo perdía en la cruz, si Cristo estaba perdiendo en la cruz, si Cristo fue vencido, no le da gloria. Pero, quítese de nosotros tal pensamiento. En la cruz vencía. Nadie lo esperaba. Satanás no lo imaginaba, que a través de la cruz, hermanos, estaba siendo despojado de su poder. Oh, sabiduría del Señor. Grandes pensamientos de Dios. Si tú no estás en Cristo, ciertamente el poder del pecado y del diablo está sobre ti. Y te domina como tu Señor. Pero yo te invito, como dice el himno, ¿quieres ser libre de orgullo y pasión? ¿Quieres ser libre de tu pecado? Pues tan solo hay poder, ¿dónde? En la cruz de Jesucristo hay poder, porque ahí venció al diablo, porque ahí nos libertó, porque ahí se encuentra la verdadera liberación del dominio del pecado. Yo no te digo, líbrate del pecado y ve a Cristo. Yo te digo, ve a Cristo para que pierda el pecado dominio sobre ti y el diablo pierda dominio sobre ti. No te quedes esperando a ser librado del pecado para después ir. Ve, confiesa tus pecados y cree en este capitán de nuestra salvación, en este victorioso Señor. Cree en esta victoriosa cruz. Ahí ganaba. ¿Por qué debes confiar en la cruz? ¿Por qué es digna de confianza? Porque es el acto más grande del poder y la victoria de Dios. Hermanos, esto tiene algunas implicaciones para nosotros. Esto quiere decir que hemos sido hechos libres del poder del pecado para ser siervos de la justicia.
Aquellos que están en Cristo participan de esta victoria. Por eso puede decir Juan, hermanos, hay textos que se vuelven tanto un cliché que se pierde la fuerza del texto. Pero Juan dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque lo venció. Aquellos que están en Cristo están libres del poder del pecado. Aquellos que están en Cristo tienen una vida de justicia y santidad para servir al Rey y Señor. La pregunta es, ¿eres libre del dominio del pecado? Tú dices, es que el pecado es muy fuerte. Sí, es cierto. No, es que el diablo es muy fuerte y me tienta. Y yo te digo, sí es cierto. Pero Cristo es más, porque ahí Él los venció. No me puedes decir que es más fuerte que Cristo. Si estás en Cristo, si en verdad estás unido a Cristo, no hay nada más fuerte. Él los venció. Quizá la razón por la que estás atado al pecado es porque no estás en Cristo. Quizá la razón por la que no puedes vencer ese pecado es quizá porque no estás en Cristo. Recuerda, el hombre que estaba con una legión endemoniado se lastimaba. Sin Cristo, ese es el pecado. Eso es con lo que Satanás está contento, en que destruyamos nuestras vidas. Y tú dirás, no, pero yo no me hago daño con ningún vicio ni nada. Por eso, es la mejor forma en la que Satanás logra vencer, cuando piensas que no estás siendo vencido por él. Porque te está llevando tranquilamente en las aguas flotando hacia el infierno. Porque te hace pensar que no necesitas a Jesús. Pero Él viene para destruir. La pregunta no es si te has libertado de esto o de aquello. La pregunta es, ¿has quedado como el hombre que fue libertado de los demonios, sentado a los pies de Cristo, sentados a su enseñanza, sentados para obediencia a Cristo? ¿Recuerdan que uno de los endemoniados le dice a Jesús, quiero ir contigo? Y él le dice, no, quédate. ¿Y qué hace? Obedece, obedece. Se queda para predicar en su región. Hermanos, esto no quiere decir que estoy ignorando que en verdad tenemos una lucha interna. Pues la misma Confesión de Londres de 1689 reconoce que hay una lucha interna. No te estoy diciendo que la carne no nos tienta y que caemos. No te estoy diciendo que el diablo no nos puede atacar externamente, ya no más internamente en el sentido de ser poseídos o algo. Hemos sido librados de eso porque ahora el Espíritu está en nosotros. No te estoy diciendo que no nos puede tentar. No te estoy diciendo que puedes caminar tu vida cristiana y vas avanzando y vas leyendo tu Biblia y orando y asistiendo a la iglesia y de repente tienes una tentación que reconoces. Eso fue algo demoníaco. Eso tuvo que venir del mismo diablo, de la misma cloaca del infierno. No te estoy diciendo que eso no pasa. Hay lucha, hay batalla, hay esfuerzo, hay gemidos. Lo que te estoy diciendo es que te sometas bajo la sombra del Omnipotente. Resiste al diablo y huirá de vosotros. No porque eres muy fuerte, pero si estás en Cristo, Él lo ha vencido y ya no tiene más que reclamar en nosotros. Vayamos al final de esto. ¿Por qué la cruz vergonzosa y humillante por la que Cristo pasó glorifica al Padre? En primer lugar, porque revela los atributos de Dios como ninguna otra obra. En segundo lugar, porque ahí el Padre fue justificado, porque ahí el Padre fue declarado el justo al condenar a los hombres. En tercer lugar, porque ahí Cristo venció al diablo y así el reino que el Padre le dio al Hijo es inaugurado. Y en cuarto lugar, porque en la cruz, hermanos, Cristo atraerá y atrae a las naciones. Lee conmigo Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo.
Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. El mundo sería atraído a Cristo. El mundo aquí se refiere a todas las naciones, no a todas las personas de todas las naciones, pero a todas las naciones. Una puerta abierta a todos los hombres. Hermanos, ¿recuerdan que en nuestro contexto acaban de ir unos hombres? ¿Quién recuerda la nacionalidad de esos hombres a buscar a Jesús? Unos griegos. Unos griegos fueron a buscar a Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús? Yo creo que les dijo, oye Jesús, ¿te quieren ver? No me voy a aparecer ahora a ellos. Si me quieren ver, que me vean en la cruz. Si en verdad soy atractivo para ellos, si en verdad yo les atraigo, que me busquen en la cruz. Si en verdad les soy hermoso, que me vean en el madero, que me busquen en esa cruz. Oh, cuánto me recuerda esto a aquel texto con el que Charles Spurgeon fue salvado. Isaías 45:22, que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Es lo que está diciendo Jesús. Y yo, si fuere levantados, a todos atraeré a mí. Es claro por qué la cruz glorifica a Cristo, porque porque Cristo se ha convertido en el único camino al Padre, el único estandarte digno de ser mirado, el único hombre, Dios hombre, en el que debemos poner nuestra confianza, el único mediador. Claro que esto glorifica a Cristo, claro que lo hace. Pero ¿cómo glorifica al Padre? ¿Cómo glorifica al Padre? Glorifica al Padre porque el Padre dio este mediador. Y cuando los hombres son reconciliados con Él por este mediador, por este camino, Él recibe gloria. Las naciones son atraídas a Cristo. Las naciones son llevadas a Cristo. La pregunta no es si la cruz es hermosa. La cruz es hermosa. El Padre lo dijo. La pregunta es, ¿la cruz es hermosa para ti? Déjame terminar con esta pregunta. ¿La cruz es hermosa para ti? ¿Sientes la atracción de la cruz? Contémplala por un momento. En esa cruz, el Hijo de Dios yacía humillado, su rostro lastimado. 3 clavos lo inmovilizaban. Una corona de espinas lo coronaba. Se burlaban diciendo: Su Majestad. Un letrero decía, para mofarse de él: Rey de los judíos. ¿Cómo puede ser esto atractivo? ¿Es atractivo para ti? ¿Es atractiva esta cruz para ti? Y peor aún, eso no es lo peor. Jesús clamaba: Dios mío, Dios mío. Y el Padre lo había abandonado. Su Padre ya no le contestaba. Un silencio aterrorizante se escuchó. El abandono pasó. Y agonizaba en un madero, sufriendo más por el abandono de su Padre que por el dolor de la cruz misma. Clamaba por agua porque no podía más, hasta que gritó: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. ¿Te es atractiva? Oh, si no lo es. Si esto no te es atractivo, es por una de 2 razones. O no entiendes lo que pasó ahí, o no comprendes quién eres. O no entiendes lo que pasó ahí, o no sabes quién eres tú. Si tu problema es el último, o sea, si no sabes quién eres tú, déjame lo dejo claro.
No vas a la cruz y no ves esa cruz sangrienta y no te abrazas de ese madero sangriento, de ese madero humillante, porque no entiendes cuán pecador eres, no entiendes cuán santo es Dios y no entiendes cuán digno es Dios. Si Él derrama su ira sobre ti, es porque no entiendes que eres pecador, porque no entiendes que has blasfemado contra Dios, porque no entiendes que has violado su ley. Oh, pero si entiendes, entonces déjame te digo, ¿por qué ese madero sangriento debe ser hermoso para ti? Porque ahí nuestro Señor pagó nuestras deudas, nos libertó de nuestras deudas. Por eso dice que las naciones mirarían hacia Él. Por eso es atractivo. Sí, para aquellos que no son pecadores, la cruz no es atractiva. La cruz no es atractiva. Si la cruz no es atractiva para ti, es porque tienes muchas cosas buenas en que pensar sobre ti mismo. Pero si te consideras miserable y gusano, la cruz puede ser hermosa, porque ahí Él murió por los gusanos, por la basura de este mundo, por los pecadores. Es por eso que Él se vuelve el atractivo en la cruz. Sí, en la cruz. Allí es donde deseamos ver a nuestro Señor. ¿Sabes que esto es lo que decía el apóstol Pablo? Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la resurrección de Jesucristo. Claro, se gozaba en la resurrección. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la enseñanza de Jesús, ¿sí? Lejos esté de mí gloriarme, sino en las palabras del sermón del monte de Jesucristo, ¿sí? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Sí, oh, cuánto lastima eso. Cuánto lastima eso. Para Pablo solo podía ser hermosa cuando Pablo comprendió que él era un miserable pecador, que él merecía la condenación de Dios. Cuando Pablo era obediente a la ley y todo hacía perfecto y él era muy justo y muy bueno, perseguía a los que adoraban ese madero. Perseguía a los que adoraban a aquel que murió en el madero. Pero ahora que comprende su calamidad, pero ahora que comprende su pecado, oh, dice Pablo, lejos esté de mí que yo me gloríe en alguna otra cosa, sino en la cruz de Jesucristo. Ese madero es precioso para mí. Ese madero sangriento es precioso para mí. Ese madero humillante es mi esperanza. Ese madero es toda mi consolación. Ese madero es lo único que tengo. Oh, hermanos, como iglesia, lejos esté gloriarnos en nosotros, sino en la cruz de Jesucristo, hermanos. Que esta iglesia tenga una gloria. Sí, hermanos. Que esta iglesia se gloríe en algo. La cruz de Jesucristo. Oh, que esta iglesia exalte la cruz. Que esta iglesia exalte la libre gracia de Dios en la cruz de Jesucristo. Que esta iglesia exalte, adore, venere el bendito sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar, por el cual hemos recibido paz y consolación. Hermanos, que tu fe esté centrada en Jesucristo. Hermano, ¿quieres ser más atraído a ese madero? ¿Quieres estar más cerca? ¿Quieres poder abrazar ese madero más y aferrarte más y cargarlo con gusto más? ¿Quieres hacerlo? Ok, considera lo miserable que tú y yo somos y considera el precioso y bendito sacrificio de Cristo. Y entonces abrazarás más ese madero. Y entonces serás siervo de la justicia y no del pecado. Oh, que el Señor lleve a su iglesia a adorar a Cristo por quien es y lo que ha hecho por su iglesia en esa bendita cruz.